Todos sabemos más o menos lo que es la energía estática. Si arrastramos los zapatos por el tapete durante un día frío y tocamos a alguien o a un objeto, nos pegamos un corrientazo. Miremos de cerca cómo la misma corriente estática sirve de chispa en explosiones de líquidos inflamables y otros materiales combustibles. Típicamente consideramos a la electricidad como la fuerza invisible que se mueve a través de alambres y que hace que los aparatos eléctricos funcionen en nuestros hogares. Pero, la electricidad es simplemente el flujo de electrones libres. Los electrones son las unidades básicas de la materia y están contenidos en cada átomo y molécula en el universo. Como los electrones se encuentran en todo lugar, la electricidad tiene el potencial de estar en todas partes cuando hay un flujo de electrones libres. Generalmente no nos damos cuenta de que existe actividad eléctrica, ya que la magnitud o la intensidad ocurre a niveles que no podemos detectar. La electricidad es como el viento. El hecho de que no se pueda ver no quiere decir que no existe. La electricidad estática ocurre cuando los electrones se acumulan en cantidades desiguales en dos objetos distintos, lo cual causa una diferencia en la carga eléctrica. Cuando la acumulación de esta carga llega a un cierto nivel, ocurre una descarga que a veces parece una chispa o descarga estática. Esta descarga eléctrica ocurre para que la carga en ambos objetos sea igual, causando un equilibrio. Este impresionante ejemplo del poder que tiene la naturaleza es una descarga igual a cuando le damos la mano a alguien. Como la electricidad se encuentra en todas partes, es importante que nos demos cuenta que las cargas eléctricas se pueden acumular en cualquier cosa, como por ejemplo los gases, las partículas de polvo, los líquidos, las tuberías, la maquinaria, hasta los seres humanos. Estas cargas se acumulan por varias razones, pero la causa principal es por la separación y el juntamiento de diferentes materiales el uno contra el otro. Cuando se acumula una carga eléctrica siempre existe el potencial de que haya una descarga en forma de una chispa que bajo algunas condiciones puede ocasionar una explosión fatal. Así que cuando estemos trabajando con materiales explosivos o combustibles, es necesario estar informados sobre los peligros que existen cuando hay electricidad estática, además de saber utilizar las medidas de seguridad más adecuadas para protegernos. Miremos algunos ejemplos de medidas de seguridad utilizadas en ambientes industriales. En la manufactura de componentes electrónicos, ciertas precauciones se toman para combatir la electricidad estática. Por ejemplo, los trabajadores tienen un contacto a tierra con pulseras especiales y con ropa especial. El área de trabajo debe tener materiales de insulación como tapetes, sobremesas y máquinas para ionizar el aire con el fin de reducir la acumulación de electricidad estática. Con todo y eso, los daños causados por la electricidad estática en los Estados Unidos se calculan en $5 billones al año. Nos interesa más saber cómo la electricidad estática es peligrosa cuando trabajamos con materiales explosivos o combustibles. Por ejemplo, líquidos tales como la gasolina, el ACPM, el petróleo, el alcohol para cocinas, líquidos disolventes industriales y otros hidrocarburos sirven como ejemplos. Miremos el orden cronológico de eventos que suceden cuando la electricidad estática causa una explosión o un incendio en una atmósfera inflamable. La primera fase en este proceso ocurre cuando se genera una carga durante el transporte de un objeto de un lugar a otro, ya sea a través de tubos o a través de filtros. Bajo circunstancias normales, las cargas generadas durante esta fase disminuyen o se disipan antes de que ocurra una condición peligrosa. Una condición peligrosa ocurre cuando el líquido es expuesto al oxígeno que existe en el aire. Los vapores o el polvo del material se combinan con el oxígeno y esto produce lo que llamamos una atmósfera combustible. Si esta atmósfera combustible está presente cuando hay una descarga de electricidad estática, la chispa puede ocasionar una explosión fatal. Hemos visto que la chispa ocurre entre dos objetos que tienen dos cargas desiguales. Como el material ha sido cargado eléctricamente a través del movimiento, una chispa puede resultar si acercamos un objeto con una carga distinta al material. Tomemos como ejemplo este borde de metal. Si el material es inflamable, los resultados pueden ser catastróficos. Tenga mucho cuidado cuando esté haciendo un cambio de rutina. Acabamos de ver las 4 condiciones necesarias para que haya una explosión o un incendio causado por la electricidad estática. Estas son
La presencia de una atmósfera de combustible, o sea, la combinación de un gas o un vapor de un material con el oxígeno del aire. Segundo, la generación de electricidad estática causada por el movimiento. Tercero, acumulación de una carga de electricidad estática. Cuarto, descarga de electricidad estática en forma de chispa. Las explosiones de materiales inflamables ocasionadas por la electricidad estática pueden ser controlados de las siguientes 4 maneras. Removiendo la atmósfera inflamable alrededor del material. Controlando la cantidad de electricidad estática generada dentro del material. Disipando la electricidad estática generada dentro del material. Utilizando contactos a tierra para eliminar la acumulación de electricidad estática. El remover la atmósfera inflamable es la mejor manera de eliminar los peligros ocasionados por la electricidad estática en esos ambientes. Cuando las mezclas inflamables están contenidas en tanques, tuberías u otros sistemas cerrados, el peligro de ignición es bajo por la falta de oxígeno en el sistema. En áreas donde los líquidos están en contacto con el aire abierto, tales como barcos, trenes y tractomulas, debemos asumir que existe una atmósfera combustible. Cuando estos líquidos son movidos de un lugar a otro, o cuando son filtrados, colados o bombeados, se generan cargas eléctricas. La cantidad de carga generada es directamente proporcional a la cantidad de moléculas que han sido movidas. Es muy fácil. Entre más movimiento haya en las moléculas, más se genera una carga de electricidad estática. Lo importante es mantener el movimiento o la agitación a un nivel mínimo. Otra fuente de generación de cargas en los líquidos que hay que tener en cuenta es la presencia de impurezas, tales como el óxido, el mugre o los metales. Siempre se debe tener cuidado de que los tanques o barriles estén libres de mugre y que estén limpios. Mantenga el movimiento y el bombeo de estos líquidos a un nivel mínimo. Como mencionamos anteriormente, cuando una carga líquida se deja sola durante un periodo de tiempo suficiente, las cargas eléctricas se recombinan y forman un equilibrio. A esto se le conoce como el relajamiento de la carga. Para que una carga eléctrica disminuya, es indispensable que pase un cierto periodo de tiempo. Entre más tiempo se deja en reposo un líquido cargado con electricidad estática, más se adquiere un equilibrio en las cargas. Otra forma de obtener un equilibrio eléctrico es a través de un contacto a tierra. El contacto a tierra consiste en conectar un objeto a otro que tenga lo que se llama un potencial de tierra. El contacto a tierra es la formación de un camino para que se disipe la carga eléctrica. El unir dos objetos eléctricamente para que se forme un potencial eléctrico idéntico es otra forma de controlar la electricidad estática. Esto se hace por medio de un alambre, aunque existen otros métodos tales como el contacto directo entre los dos objetos para obtener el mismo resultado. Los objetos unidos de esta manera también tienen un contacto a tierra que facilita que la electricidad estática se disipe completamente. Cuando esté llenando barriles metálicos pequeños, mantenga siempre un contacto directo entre ambos envases o utilice un alambre. Asegúrese siempre que los envases estén cerrados herméticamente y que no hayan vapores inflamables presentes que puedan ocasionar una explosión. Tape los envases antes de desconectarlos. Los alambres de conexión se utilizan siempre que hay descontinuidad eléctrica en tuberías, filtros y coladores. Si nota algún daño en un alambre de conexión, reemplácelo inmediatamente. La energía estática en barcos, vagones de tren y tractomulas es uno de los problemas más graves cuando se trata de seguridad con la electricidad estática. Conecte el cable de conexión a un metal limpio antes de que se abra la tapa y que comience la carga. Si es posible, asegúrese de que la conexión eléctrica esté funcionando. Introduzca el tubo lo más cerca posible al fondo del barril para reducir a un mínimo las salpicadas o el movimiento del líquido. Después de llenar el tanque, cierre la tapa y desconecte el cable. Hágalo siempre en este orden. Y recuerde que en cualquier transferencia, el encargarse del alambre de conexión es la primera y última fase. En el llenado de tanques de estacionarios, limite el flujo del líquido o utilice un nivel adecuado hasta que llegue al nivel apropiado. El relajamiento de cargas es utilizado también. Esto permite que haya suficiente tiempo para que las cargas se relajen y lleguen a un nivel de equilibrio. Los tanques con techos flotantes deben estar siempre muy bien conectados. Antes de llenar cada tanque, es una buena idea pasar la inspección de los alambres para asegurarse de que no haya deterioro, óxido o daño alguno.
Los sistemas de contacto a tierra y contacto entre los tanques deben ser revisados a intervalos regulares para asegurarse de que haya continuidad eléctrica entre los objetos. Recuerde que la electricidad estática está en todas partes y que también viene en todos los tamaños posibles, desde relámpagos poderosísimos hasta la descarga ocasionada al dar la mano a alguien. Debemos recordar siempre que una descarga eléctrica pequeña puede ocasionar el mismo daño que una descarga grande. Las 4 medidas de precaución principales que debemos recordar son: eliminar las atmósferas combustibles a través de reducir el contacto de vapores con el aire, reducir la acumulación de electricidad estática a través de la limitación de movimientos del material, darle suficiente tiempo al líquido para que la carga se relaje y obtenga un equilibrio, la utilización de alambres de contacto y contactos a tierra para disipar la electricidad estática. Y recuerde, tenga más precaución cuando se esté cambiando una rutina. No podemos deshacernos de la electricidad estática. Siempre ha existido y está en todas partes. No podemos controlarla completamente. Ha causado muchos daños a lo largo de la historia del hombre. Sin embargo, si tenemos en mente que la electricidad estática nos rodea a todas horas y utilizamos las medidas anteriormente mencionadas, descifraremos el misterio de la electricidad estática.